Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy a nuestra clase abierta, nuestra tradicional clase abierta de los cursos que se ofrecen a través de la Cátedra Hispanoamericana, Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Latinoamericana. El día de hoy vamos a tener a dos invitados que van a estar hablando con nosotros sobre neopolicial y estados totalitarios en Latinoamérica, específicamente centrados en cuentos policiales latinoamericanos. Y pues para no robarles mucho tiempo, rápidamente solo voy a presentar a nuestros invitados y les voy a ceder la palabra. El profesor, el doctor que imparte este curso es Héctor Fernando Vizcarra, es traductor literario, maestro y doctor en letras por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad, miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea y autor de los libros Detectives Literarios en Latinoamérica, el caso Padura, que se publicó en la UNAM en 2013, El enigma del texto ausente, policial y metaficción en Latinoamérica, que es una coedición entre Almenara y la UNAM en el 2015. Serialidad narrativa, tres propuestas analíticas en la ficción policial, que es muy reciente, desde el 2020. Y de la novela también policial, Al filo diestro del durmiente, que es una coedición entre Terracota y El Conaculta. Así como de varios libros para niños, y ha sido coordinador también de un volumen que se titula Crimen y Ficción, Narrativa Literaria y Autovisual sobre Violencia en América Latina, que es una coedición entre Bonilla Artigas y la UNAM. Además, fue becario Alfonca en la categoría de novela y, bueno, en la versión del 2015. Héctor, muchísimas gracias por haber accedido a dar este curso, por tu colaboración en la organización de toda esta clase y pues por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ale. Gracias, Gabriel, y gracias a los alumnos que nos están escuchando y viendo. Bueno, hago la presentación entonces de nuestro profesor invitado, que es Gabriel Hernández Soto. Gabriel es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Literatura por la UAM, con la tesis Los crímenes de la calle Comala, escritura y reescritura y desescritura en el policial mexicano. Es profesor titular en la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Amecameca, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Coajimalpa y Xochimilco. Es co-coordinador de los libros Imaginaturas de la Memoria, Filosofía y Discurso Literario Latinoamericano, publicado en coedición UNAM y UAM, y Ay, qué bonito es volar, representaciones contrahegemónicas de la brujería en la literatura latinoamericana, editado por la UAM en el 2012. Sus últimas publicaciones son Metaficción y Género Negro en Jinetes en el Cielo, de Mario Roberto Morales, El tópico del doble en Comandante Sombra, de Braulio Salazar, José Emilio Pacheco, novelista policial, Morirás lejos y la tradición narrativa detectivesca en México, y finalmente de Artilugio de Poe, ficción y mimesis en el relato policial. Actualmente dirige el Seminario Permanente de Investigación de Literatura Criminal en Centroamérica, que es un seminario que hace parte de la UAM Amecameca, y forma parte del comité organizador del Festival de Literatura Policial Acapulco Noir. Gabriel, un enorme gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Héctor, que fue a través de quien tuvimos el gusto de contactarte. Y pues para mí es un honor dejarte con este maravilloso grupo de estudiantes que conforman este curso, también con el público que nos acompaña el día de hoy a través de las redes de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y de las redes de la Cátedra Carlos Fuentes. Muchas gracias, Gabriel. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por invitarme y pues por invitarme de regreso a mi alma mater, ¿no? La UNAM. Estoy muy emocionado por eso. Muchas gracias. Bueno, pues yo ya no les robo más tiempo, Héctor, chicos, que sea una sesión muy grata, muy productiva, y nos vemos en la próxima edición de Cursos Abiertos. Gracias. Ok, bueno, pues entonces vamos a dar inicio con esta sesión. Esta es la sesión 7 de nuestro curso, Neopolicial y Estados Totalitarios en Latinoamérica. Y bueno, es una suerte de continuidad de
otros temas que hemos visto durante la primera mitad del curso, ¿no? Hemos visto acercamientos a las vertientes del policial, género negro, género clásico, la transculturación de este género a Latinoamérica, algunos cuentos policiales de autores canónicos latinoamericanos. También hemos visto este traslado del detective clásico al detective fallido, y algunas alegorías del relato policial, es decir, en aquellos relatos donde el registro policial está presente, no así una investigación criminal como tal, ¿no? Para esta sesión elegimos el tema de neopolicial porque, pues, básicamente es la variante latinoamericana del género negro, ¿no? Que surge alrededor de los 70 y de ahí en adelante. Y como veremos, pues es el producto de todo un contexto sociopolítico específico y de un aprovechamiento de modelos extranjeros que derivan en una suerte de autonomía historizante. Es decir, vamos a ver que, que esta narrativa está profundamente vinculada con los hechos contextuales, ¿no? Y entonces no se puede comprender la producción literaria sin sin esta lectura de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Además, bueno, pues obviamente tenemos ahí las cuestiones de denuncia, ¿no? Que podemos considerar que esta novela o relato neopolicial es también una variante del relato social latinoamericano previo, y estados totalitarios, bueno, porque también vamos a ver que esta es una de las características de varias de estas narraciones. Como les mencionó la doctora Alejandra Saavedra, tenemos como invitado al maestro Gabriel Hernández, y bueno, pues la decisión de convocarlo aquí era para que nos ayudara un poco a discutir sobre el fenómeno del neopolicial, y también para ir comentando los 5 cuentos que tenemos para hoy, perdón, los 4 cuentos que tenemos para hoy y la lectura crítica. ¿Ok? Entonces, bueno, pues Gabriel, empezamos tú y yo, si quieres, la discusión. ¿Quieres abrir con un punto en específico que te suscite el tema? Sí, el término neopolicial ha sido muy manido en los últimos años. El término como tal aparece hasta una antología que hacen Taibo y Víctor Ronquillo, publicada en Selector, una editorial muy perdida, muy underground. Y digamos, uno se pregunta qué es lo nuevo del neopolicial. Y es curioso que aparece, bueno, el término aparece en la década del 90, pero el neopolicial aparece en la década del 70 o el 69, si lo ubicamos a partir del complot mongol. Pero aparece en la misma época en la que Argentina, en España, en los demás países de América Latina, aparece la novela negra. Entonces, una primera pregunta ahí en torno al neopolicial es, ¿qué tiene de nuevo? ¿A qué se refieren con nuevo? Cuando tiene un montón de relaciones intertextuales, una relación obvia con el género. ¿Y por qué no llamarla novela negra mexicana? Digamos, es decir, ¿qué tan nuevo es este neopolicial o en qué difiere de la novela negra? Yo, digamos, por ahí el término a mí se me ha causado un poco de escozor por ahí. Sí, yo también dudo un poco del uso, ¿no? Pero en realidad yo creo que pues básicamente está extendido tanto a nivel académico como a nivel comercial, ¿no? Que por ahí podemos también cuestionar bastante pues de este movimiento, ¿no? Porque en realidad no es nada más, pues, un subgénero, no es nada más una novela negra. Yo pensaría que no es solamente un relato negro escrito en Latinoamérica, sino que tiene ciertas características, no me refiero a estructurales, ¿no? Ni de fórmula, etcétera, sino más vinculada con mercado, ¿no? Y de mercado no nada más en cuanto a editoriales, sino también a mercado académico. Es decir, es una etiqueta que funciona, que vende y que es reconocible. Es un poco como una discusión sobre géneros, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo, por ejemplo, en denominar policial a esta variante de relatos, de novelas sobre crímenes, ¿no? Pero pues al final de cuentas es algo que ya está prácticamente instituido. Ahora, cuestionarlo me parece bastante lógico y bastante productivo, porque al final neopolicial también se entiende ya
en otros ámbitos más allá de los que leen policial, ¿no? Incluso en otras lenguas se reconoce como esa y a veces incluso se asimila un poco. Vimos en el texto de Paula García Talabán que ella menciona autores españoles y autores lusófonos, ¿no? Es decir, en el curso también, en la siguiente clase veremos algo de literatura brasileña que está emparentada con este uso del término, ¿no? Pero sí, creo que es muy importante cuestionar el término neopolicial o neopoliciaco también utilizado. Yo tendría una teoría, pero solamente es una teoría. Creo que inicia por el corte de línea que intenta hacer Taibo con la generación anterior en México, la generación de María Elvira Bermúdez, que están enfrentados. Es decir, neopolicial se restringía al ámbito mexicano con el viejo policial, el de María Elvira, la generación de medio siglo. Pero con el paso del tiempo, digamos, fueron descubriendo cosas. Por eso decía, el neopolicial empezaría en el 70, pero su manifiesto es del 90. ¿Qué fue un poco lo que descubrieron? Bueno, que no era exactamente una novela negra. Crímenes sin faltas de ortografía, por ejemplo, de Malú Guacuja, es una novela de enigma y formaría parte del relato policial. Entonces, aparece una cuestión más social, pero que tiene que ver con la teoría de la imitación y de la construcción de un género literario, más como el relato policial, que tiene una estructura muy marcada, en cuanto a que la generación policial era la que imitaba con respeto, diría Linda Hodgson, es decir, haciendo un pastiche o una tropicalización, si quieren ver así en términos, y el neopolicial haría lo que Linda Hodgson llama una parodia irrespetuosa, o lo que Janet llamaría una parodia, una forgerie, todas las demás categorías que hay en las categorías janetianas, o en otro término, cuando los escritores latinoamericanos del relato policial encuentran que ya no era la idea trasladar, tropicalizar el género, sino utilizarlo. Y creo que ahí es donde aparece, para mi gusto, el punto básico del relato policial. A ver, la novela negra y en general el relato policial ortodoxo, en realidad es un género conservador. Lo mencionan en el texto que vamos a hablar ahorita, ¿no? Para no extenderme. Pero básicamente es porque el Estado es justo y bueno, y en cambio en Latinoamérica descubrimos, o en realidad descubrieron los escritores, que el verdadero villano era el Estado, era para contarlo de otra forma. Y eso implicó una relectura de nuestra tradición. Ángel Rama, cuando analiza la obra sin ficción de Rodolfo Walsh, le llama a eso que después conoceremos como narrativa sin ficción, policial para pobres. No, a mí no me gusta mucho el término, pero se refiere a, en contraposición de, no sé, del policial burgués, por decirlo algo así, que es mero entretenimiento. Eso entabla toda una tradición latinoamericana que va más allá de lo que nos habían explicado a mediados de siglo, y sobre todo este policial, digamos, para pobres sería visto desde lo popular. Y no es casual que tanto el neopolicial o la novela negra argentina, española, chilena, sean contemporáneos. ¿Qué fue lo que descubrieron o cuál fue su objeto de estudio? Bueno, la literatura argentina negra, el policial negro, se centra en la dictadura, al igual que el chileno. El español está lleno del final del franquismo y el inicio del nuevo régimen. En México tiene sus asegúnes, pero no es casual esta relación entre la realidad que está presente en América Latina en esos momentos y cómo se utiliza el relato policial para construir una especie como de contraescritura, refiriéndome al relato oficial. Es decir, su carga referencial es mucho mayor y se convierte en una literatura sí, más comprometida, más con un mensaje social. No sé ahí cómo lo veas tú, digamos, mi teoría. Sí, yo creo que la teoría, estoy de acuerdo con este rompimiento que se quiere hacer o que propone Taibo, y pues también es que hay que ver que estos prefijos, ¿no? Estaban como muy de moda, ¿no? Como después fue el post, ¿no? O sigue siendo el post, ¿no? Pues antes era el neo, ¿no? Entonces, pues todo lo que
lo que querían llamarlo de una manera más provocadora, pues era neo, ¿no? Y en realidad sí, yo creo que que lo que se busca es romper con la tradición del relato clásico que se había hecho en México al menos, ¿no? Porque como bien dices, surge de una propuesta de Taibo y después se extendió, ¿no? Se extendió a toda Latinoamérica y a otros países. Entonces sí, me parece que es muy acertado este punto sobre romper con una tradición del relato, como tú le llamas, burgués, ¿no? Que en realidad, pues, digamos que fueron las primeras experiencias, los primeros intentos por acoplar este género ya muy difundido con parodias, ¿no? Yo tal vez diferiría un poco en que sea parodia y respetuosa. En ese momento me parece que eran un poco como parodias, homenajes, que querían ser también satíricas, ¿no? Sobre todo porque al final de cuentas tienen muy claros esos modelos, ¿no? Por ejemplo, el de Rafael Bernal, pues tiene un modelo clarísimo que es el padre Brown, ¿no? Lo de María Elvira Bermúdez, pues Agatha Christie, ¿no? Entonces, sí creo que es una parodia reverencial, ¿no? Pero con tintes satíricos, pero sobre todo los tintes satíricos están en esa tropicalización que tú le llamas, ¿no? Que pasa desde el lenguaje hasta situaciones chuscas que probablemente solo creemos que suceden en Latinoamérica, ¿no? Pero efectivamente esta utilización del neo provoca pues muchas dudas, ¿no? Y luego sobre lo que comentaba antes, pues esta cuestión de la difusión del término y de la poca sistematización que en realidad hay, ¿no? Porque muchas veces, incluso en este trabajo que vamos a comentar a continuación de Paula García Talabán, que es una de las primeras que intenta con una metodología clara definir lo que es neopolicial, de pronto entra muchísimo, ¿no? Eso lo vemos en los ejemplos de escritores que, según ella, cultivan el neopolicial, y pues bueno, va desde los muy obvios como Taibo, como Padura, etcétera, se va hasta Piglia, por ejemplo, Osvaldo Soriano, que en mi opinión, pues no es que no sean o no, que no puedan ser introducidos dentro del término neopolicial, pero que pues sí están de pronto poco justificados, ¿no? Yo creo que lo que pasó es que en estas aras de la imitación, estoy de acuerdo en lo que dijiste, a lo mejor me expliqué mal, la generación de medio siglo es una parodia homenaje, una parodia reverencial. La siguiente intenta ser irreverente, pero es más bien con el tono irónico, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que en esa idea de la imitación de si es policial blanco, policial negro, esta falta en la academia de precisiones, el término neopolicial quedó re bien, porque en América Latina lo que hubo fue una explosión de este género a partir de esta representación de la realidad. El problema de la realidad siempre fue el centro de discusión. Si América Latina daba para construir relatos policiales, sobre todo en el medio siglo era imposible, ¿no? Un Sherlock Holmes mexicano era irrisorio. La propia ciudades latinoamericanas no eran propios del relato policial. Las dictaduras sudamericanas, el franquismo en España, la situación política en México, dio paso a que se utilizara el relato policial para construir una literatura desde la denuncia hasta el compromiso social. Pero ahí se nos dinamitó el género. A mí me pasó, por ejemplo, en Perú, preguntarles si había relato policial y allá me decían que no había. En Centroamérica, cuando empecé a investigar, era lo mismo. Ahora, empecé a leer las novelas de esa época y yo, pero esto es un policial, es más, si quieren, un neopolicial, y también en Centroamérica. Y la respuesta era, no, esa es literatura de la violencia, esa es literatura del terror, esa es literatura de la guerrilla. Lo que ocurrió es que hubo si lo queremos ver así, a lo mejor de manera muy simple, una hibridación. El relato policial se hizo tan famoso que los escritores utilizaban este esquema, porque digamos, este sería mi punto central del que es el neopolicial, servía a las mil maravillas para construir un discurso en contra de las atrocidades del Estado. Es decir, estas novelas no dejan de ser, no sé, en el Perú pienso en Abril Rojo de Roncagliolo, no deja de ser una literatura del terror, pero su esquema es el relato detectivesco. Hay una obvia parodia entre el narrador, el personaje y el detective que todos tenemos en la mente. En la literatura centroamericana ocurre ciertamente
algo tal vez más, más extrapolado, porque ya no aparece el detective y todas estas cosas que ustedes han platicado, por lo que ahorita es en el resumen, no es un policial clásico. Entonces, ¿cómo llamarlo? Ahí es donde me quedó muy claro, digamos, el término neopolicial servía. Ahora, lo que pasa es que engloba todo lo que en América Latina entendemos como policial, que no sea imitativo al calce de los modelos europeos, ¿no? Un policial latinoamericano. Sí, y bueno, como bien dices, pues hay una explosión e incluso a veces hasta abuso, ¿no? De tanto de querer entrar en el término como de nombrar mucho bajo ese mismo término, ¿no? Entonces, bueno, para ahondar un poquito más en esto, vamos a pasar al comentario del texto de Paula García Talaván, la novela neopolicial latinoamericana, una revuelta ético-estética del género. En estos comentarios nos van a apoyar dos alumnos, Roman y Maru. Entonces, por favor, prenden sus cámaras, Roman, Maru. Y bueno, pues como vieron este texto crítico de hace 6 años, intenta aún, ¿no? Con cierta fortuna, definir, ¿no? Definir de dónde proviene, más que la denominación, de dónde proviene el éxito y el impacto del término neopolicial, ¿no? Entonces, bueno, pues hay claro, una manifestación contra la estricta división de literatura mayor o literatura culta y popular, ¿no? Hay un ensayo de tipología del género policial entre el clásico, el negro, ella denomina también el psicológico. Y bueno, creo que uno de los puntos interesantes es esta idea de identidad literaria, ¿no? Que es un poco a lo que iba Gabriel. También está el vínculo con el contexto posmoderno, ¿no? Que creo que ahí podríamos problematizar bastante, tomando en cuenta que, bueno, como ella misma menciona, muchas de las sociedades o la mayor parte de los países no están ni siquiera industrializados y mucho menos postindustrializados, ¿no? Interesante ver que hay un deslizamiento de perspectivas, ya no solo el investigador es el que en el que se basa la investigación, sino también en las víctimas e incluso en los delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, Roman y Maru querían preguntar, bueno, una pregunta, un comentario sobre el texto. Maru, por favor. Bueno, pues yo quería comentar sobre todo la parte lingüística que menciona, ¿no? Y hablando de esta cuestión de cómo se construye, de qué elementos se constituye esta terminología de neo, ¿no? De dónde viene. Bueno, pues en esta parte del registro lingüístico me parece muy interesante cómo incluso se podría hablar como de un corpus, ¿no? De todas estas palabras de raigambre popular, pero culta, pero de detectivesca, ¿no? Que van coexistiendo en esta cuestión de formar un discurso articulado a nivel también estético, que sea también registro de todas estas fuentes, ¿no? Y cómo eso también va a constituir el neopolicial, me parece muy interesante, un punto a destacar, que creo que puede desarrollarse más a fondo, pero que es precisamente la autora en primera instancia, pues quiere hacer esta aproximación teórica que no se tiene previamente. Sí, y bueno, si nos fijamos en estos 4 cuentos que vimos para hoy, está muy presente esta cuestión de incluso el lenguaje soez que le llama ella, ¿no? Mucho más presente que en los cuentos anteriores que habíamos abordado, en donde, pues ciertamente, si había chistes, ¿no? Si había un registro menos solemne al que suele haber en la literatura latinoamericana, no tenía tantos permisos, digamos, ¿no? Para expresarse de cierta manera. Y a lo mejor, incluso para los compañeros que no son mexicanos, el de Taibo les sonó un poco raro, ¿no? Les sonó un poco fuerte incluso, ¿no? Así como a lo mejor en otros casos, para los mexicanos nos estarán sonando distintos, un poco menos comprensibles a nivel lingüístico, ¿no? Esa sería una de las características que plantea García Talaván,
digamos, un ofrecimiento de lenguaje más suelto a lo que sucede en otros textos, ¿no? Roman, ¿tú algún punto? Bueno, perdón, Gabriel, ¿algo que quieras comentar sobre lo que mencionó Maru? Sí, es que ese es un punto central acá. El relato policial, como lo importamos, si aceptamos esa teoría, fue importado por una élite, y una élite de la ciudad. Borges, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? En la evolución del género que estábamos hablando, el neopolicial está emparentado con la literatura de la onda, que es una literatura popular. Ahí hay una paradoja, una contradicción en esta evolución de la literatura policial que justificaría el empleo de neo. Y el cuento que leyeron de Taibo es justo el momento en el que aparece el policial norteño. Incluso sus narradores, como su personaje como Velasco Arán, es cuando se va a la frontera, es la aparición de otro tipo de policial. Y lo que está enmarcando es que primero el policial, la paradoja en América Latina sería que es un género periférico, subliterario, como lo menciona la autora, pero en América Latina era un género de las élites, de Alfonso Reyes y de Villaurrutia, y de pronto se convierte en una literatura más popular y después descentralizada. En el texto menciona el caso colombiano, que es tal vez el extremo, donde ya no sé ni siquiera si es policial, pero se emparenta con la sicaresca. A eso me refería hace rato de la explosión. Entonces va de un elitismo europeizante a algo muy popular en América Latina. Para mí esa será como la línea casi de ascenso del relato policial en América Latina. Entonces, el aspecto lingüístico es fundamental. Roman. Sí, buenas tardes. Claro, el texto de Pablo García Talabán nos recuerda que la obra literaria es un producto cultural y como tal bebe de los discursos en los que los autores se desenvuelven. En ese caso, el neopolicial se condice con el contexto de la posmodernidad, donde los grandes relatos, los mitos de la cultura son revisados, criticados y reinterpretados. Lo más interesante de esto creo que es la problematización de la verdad, o su acceso a ella. Entiendo que la novela negra accede a una verdad opuesta al relato oficial, donde el crimen predomina sobre la ley, pero el neopolicial demostraría la incapacidad del razonamiento humano para conseguir una verdad que en el policial tradicional nos regresaba al orden. Se sostiene en este tipo de relatos una desesperanza sobre la razón, la cual está imposibilitada de acceder a la verdad o en todo caso solo puede acceder a un ápice de ella. Frente a la literatura policial tradicional me parece esto lo más resaltante de lo que dice Talabán acerca del neopolicial. Y en esta desesperanza y como falta de confianza en la razón, pues creo que los cuentos que vimos están más que claros, ¿no? Ya los iremos comentando, ¿no? Pero sí me parece que esta idea del fin de este mito del detective está muy clara en la producción latinoamericana, ¿no? Sobre todo a partir de los 70, como bien dice Gabriel, y esto hay que dejarlo bien claro, que el nombre neopolicial surge en los 90, pero a lo que se refiere ese término es anterior, ¿no? Es anterior y continúa, ¿no? Aquí podríamos discutir incluso qué tan viable sigue siendo llamarle neopolicial a lo que se escribe en Latinoamérica actualmente, ¿no? Puede ser factible, pero obviamente otro punto importante que mencionó Gabriel es la descentralización, ¿no? Que incluso está todavía en los primeros escritos del neopolicial, en los 70, en los 80 incluso, todavía como habíamos comentado en otras clases, pues están muy anclados a las capitales, ¿no? Después sale, ¿no? Y ya hay una suerte de descentralización donde no nada más creemos que hay detectives en las grandes capitales, sino en pueblos o en ciudades más periféricas dentro de la misma Latinoamérica. ¿Tiene Maru, por favor, o Roman? ¿Listo? Ok, bueno, Gabriel, ¿algún comentario para cerrar con este primer texto? Sí, hace rato que les decía que el policial es un género conservador
es que el héroe, el detective, es un héroe de la modernidad. Lo que el caballero era para la literatura del Renacimiento, el detective es el paladín de la razón. Ahora, en el texto que vimos académico, hablan de la posmodernidad en América Latina. Yo ahí tendría otras serias dudas, y para estar acorde con el relato neopolicial, yo más bien pensaría en la categoría que explica Enrique Dussel y todo el gremio de colonial de la transmodernidad. Es decir, América Latina no estaría en una posmodernidad porque nunca accedimos a la modernidad, sino en otra cosa que ellos llaman transmodernidad, y aparece esto que en el texto se relata muy bien: la pretensión de verdad no existe, ¿no? Se nos difuminó en un montón de verdades, y ahí es donde la idea de escritura, y la escritura para contrarrestar la historia y el discurso oficial, se volvió esencial del relato policial. Ciertamente. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente texto y mientras vamos a leer los comentarios. El siguiente texto para comentar es el de Taibo. Ah, sí, sí es el de Taibo. Los maravillosos olores de la vida, y van a estar con nosotros Pedro y Erika. Atsin dice en el chat, el neopolicía, hace unos años Mauricio Carrera publicó un libro llamado El neopolicial mexicano, en el que decía que casi todo lo último publicado en México en los últimos años era neopolicial. Y luego hay una pregunta: ¿será que el aspecto lingüístico es que pretende hacer del discurso altamente referencial? Creo que pues es referencial, yo pensaría que lo hace para conectar de alguna manera con el contexto y con los lectores, ¿no? Creo que por ahí sería lo referencial, más que en otras manifestaciones del policial, que normalmente suele ser autorreferencial o referencial al mismo género, ¿no? Recordemos que es una escena recurrente, en que el detective del que estamos leyendo, del que estamos viendo la aventura, se refiere a detectives anteriores normalmente ficcionales, ¿no? En este sentido, no hay tanto esa referencialidad, pero sí a un contexto histórico, un contexto lingüístico incluso, ¿no? Entonces, Pedro y Erika, con ustedes nos toca comentar los maravillosos olores de la vida de Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Entonces, bueno, pues era casi obligatorio poner a leer uno de estos textos de Taibo, ¿no? Este es más reciente, no está vinculado con su serie, la serie de Héctor Velasco Aranchain. Son varias novelas, y en pues tenemos un cuento, digamos, aislado, ¿no? En donde pues vemos muchos temas para discutir. Alguno de ellos ya lo discutió Gabriel en un artículo sobre la bruja, ¿no? Esta intromisión del personaje no nada común en la novela policial, pero también de elementos sobrenaturales, ¿no? Entonces, bueno, por favor, Pedro, ¿puedes empezar con algún comentario? ¿O con alguna pregunta incluso? Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y ha sido un placer estar en este curso. Sí, me interesan un par de cosas sobre el cuento. La verdad sí fue para mí fue un salto cuántico entre todo el tono anterior de los otros cuentos y este de Taibo, ¿no? O sea, sí era algo que yo me esperaba propiamente de Taibo, pero sí nos las avienta un poquito las malas palabras. No es que me ofendan, pero como trabajo en un contexto con jóvenes, pues sí como que ya me acostumbré a no estar tanto dentro de las malas palabras, pero me gustó mucho el cambio de tono entre la parte del policía judicial, que sí es muy soez, sí está muy cargado de groserías, lo cual es propio de un ambiente de policía judicial, y el de la bruja, con la bruja y la bruja con el enano, que está como un poquito más bajadito de tono, pero pero que también nos envuelve mucho en esta parte pues de todo el contexto de la violencia, ¿no? Y de toda la carga que trae el ser policía, y más, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? Eso es algo que me llamó muchísimo la atención. El ingenio mexicano que está muy presente, no sé cómo lo hayan sentido nuestros compañeros
de otros países, pero esto de después de que se incendia la mano y que le dicen el mano santa, el mano negra, todo, o sea, está tremendamente cargado de ingenio mexicano, lo cual pues también le da muchísimo color al cuento, ¿no? Y y al parecer, pues me parece que nada más. Vi el cortometraje que me comentaste, Héctor. Está bastante bueno con Jesús Ochoa. Es muy, no solamente como que viene con la corriente del neopolicial y del neopolicial mexicano, del neopolicial norteño, sino que también el cortometraje se presta mucho para entrar en otra corriente neo, que sería como la del nuevo cine mexicano, ¿no? Entonces, sí, siento a Taibo pues muy vanguardista y muy punta de lanza en esta parte del neopolicial mexicano. A lo mejor dije una tontería, pero fue mi percepción y la verdad lo disfruté muchísimo, disfruté bastante el cuento. Muchas gracias. No, gracias a ti, Pedro. Y pues sí vemos este personaje que no, al que no nos habíamos acercado para nada, ¿no? El del judicial, que es un matón por trabajo, que pues bueno, decimos, ok, ¿no? Pero es también un matón por gusto, ¿no? Y entonces va a recibir una suerte de sanción a partir del olfato, ¿no? Gabriel, ¿quieres comentar algo de lo que nos dijo Pedro? Sí, dos cosas. Si es el Taibo, digamos, pero es el segundo Taibo. Ahorita que hablábamos de esta distinción entre neopolicial cuando aparece y cuando se le nombra, digamos, el primer Taibo, el del neopolicial de los años 70, todavía está en esta idea de imitar los modelos europeos, ¿no? Hay estas referencias al género en la saga de Héctor Benascuarán. En esa evolución, a partir de los 90, que es cuando aparece el cuento, y no es casual que sea en la época de aparición del policial norteño. ¿Qué fue lo que trajeron los norteños al policial? Que no necesitaban imitar modelo, aunque ciertamente hay estas referencias, pero no necesitaban justificar su realidad. La realidad mexicana ya era apta para construir un relato policial. Entonces, de ahí, digamos, como que Taibo aprendió eso, o se subió ese carro que, digamos, él ya también le había echado a andar, pero desde el norte descentralizado, sin este afán cosmopolita europeizante, le funcionó incluso a Taibo para hacer eso. Para mí la mejor de Taibo, la mejor novela es como La vida misma, que están más o menos en esta misma idea, es decir, el neopolicial, el término con el que iniciamos, es algo que se ha ido moldeando. Y como decía Tzin hace rato, que todo sea neopolicial no puede ser una categoría temporal. Si no nos pasaría como en el nuevo cine mexicano, que 30 años después le seguimos llamando nuevo, ¿no? Pero ahí es una exigencia de la academia y la verdad de críticos y teóricos como ustedes acá, que son los que les va a tocar ese paquete. Erika. Sí, gracias. Buenas tardes. Pues de la misma forma, este cuento me sorprendió. Es totalmente pues no sé cómo decirlo. Pues no es un cuento prototípico del policíaco que manejaban María Elvira o Borges. Es un antipersonaje, es un antidetective, ¿no? Es un agente judicial, está descentralizado, se desarrolla en este contexto de la narcocultura allá en el norte, en Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿no? Empieza así desde Chihuahua a Ciudad Juárez, aludiendo a todo ese contexto social de violencia, de feminicidios, ¿no? Que ya sabemos. Y me parece también muy interesante y me gustó porque es un personaje más humano, es decir, no es el personaje observador que todo lo sabe y que es razonable. Este personaje es humano, aunque mata, pero tiene remordimientos, ¿no? Finalmente él tiene remordimientos, también siente, y eso lo hace más cercano pues a nosotros, ¿no? Como lectores. Me llama mucho la atención que la estructura, cómo está dividido en 6 partes. La primera, no sé si estoy sobreinterpretando, pero lleva el título de ¿Qué pasa, Marcial? ¿No?
Y es una pregunta que puede venir desde el lector o incluso desde un muerto, ¿no? Le pregunta, ¿qué pasa, Marcial? Pero él no contesta, contesta pues un narrador omnisciente, y al final bueno, eso no sé, no sé si estoy sobreinterpretando, pero me llama la atención que empiece así, ¿no? Y al final es otra vez esta relación del contexto mexicano con lo paranormal, por eso el personaje de la bruja, el pensamiento mágico, y la bruja también es un personaje que retrata esa realidad patética, ¿no? De la televisión, de la soledad patética. Eso también es muy interesante. Y son personajes que los hacen más humanos. Y en ese sentido creo que el término neopolicial o esta propuesta de Taibo es muy interesante y muy humana. Eso es lo que más me gustó. Gracias. Gracias, Erika. Sí, y vemos también hay otro personaje, el personaje femenino, que no habíamos tenido muchos en los cuentos anteriores, ¿no? Pero que ya estamos hablando de una mujer que tiene independencia, ¿no? Recordamos además que tiene varios trabajos, entre ellos el de ser bruja. No sé, aquí para cerrar este bloque, Gabriel, tú que tienes un trabajo sobre la bruja en esto, ¿qué nos puedes comentar? Sí, les aviso, en un mes lo vamos a presentar, vamos a reeditar el libro que mencionaron al principio en la web de acceso abierto. Lo pueden buscar ahí en el repositorio. Em, Fíjense, yo lo que mencioné era parte de que es un personaje femenino, en función de detectiva, en cuanto a que ella es la que va a impartir la justicia, ¿no? Una justicia mágica. Pero recuerden que el policial surge a partir de un giro de tuerca de la novela gótica. De ahí quedó plasmado que todo lo fantástico en el relato policial estaba afuera. O es más, es la función del detective demostrar que esas son supercherías de la mente primitiva. En el relato neopolicial sería recuperar ese pensamiento mágico latinoamericano, y ahorita lo digo así para que nos entendamos, pero no lo entendemos como pensamiento mágico, es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Ahí se justificaría el término neopolicial, es algo que no podrían imitar de otras literaturas, y es poco la idea de Taibo, cuando en el 90 escribe lo que va a ser el neopolicial, alude a esto, a recuperar la cultura latinoamericana, incursionándola en el relato policial y no seguir el género policial a rajatabla, ¿no? Sí, y bueno, vamos a ver algunas preguntas. Adriana Carrión pregunta, ¿es el cambio en el humor y accionar del detective un recurso estilístico necesario para lograr conectar con la sociedad que también se siente desconectada del mundo en el que vive? Esa es una pregunta. La otra es, ¿cómo ven la obra de Elmer Mendoza? ¿Creen que encaje dentro del neopolicial mexicano? ¿Gabriel quiere responder alguna? La de Albert Mendoza, pues, me parece, por supuesto, primero descentralizado. Lo que pasa es que ahora nos hemos acostumbrado que en la región del Pacífico haya relato policial, porque ya hay mucha novela, pero cuando apareció era inaudito, ¿no? No es ni una ciudad. Pero piensen en Balas de Plata. Al inicio hay un ajusticiamiento de un hombre, una escena típica de novela negra, hasta que el forense le dice al zurdo Mendieta, pero la bala con la que la mataron es de plata. Y ahí aparecería el referente de la novela policial, ¿no? Pensaríamos, es que es vampiro y el detective va a demostrar que no hay un elemento fantástico. Lo que hace es burlarse, ¿no? Responde, a lo mejor era vampiro el güey, en una alusión a la tradición norteamericana, pero un poco como en los maravillosos olores de la vida. Acá lo terrible, lo injusto, tiene otro significado. Entonces, es una especie de resignificación de lo policial, o más bien cómo lo entendemos acá. Entonces, la de Elmer Mendoza a mí me parece estrictamente en el relato neopolicial, sobre todo por esta descentralización, aunque bueno, esa es mi teoría, pero es mía, no es que esté autorizada. Yo lo ubicaría en el policial norteño, que para mí tiene otra categoría de neopolicial que lo sigo identificando con la ciudad. Ok, y sobre la primera pregunta en el humor, en realidad yo creo que es algo, es una constante que ya estaba muy marcada en la literatura policial de antes de mitad de siglo en México, ¿no? Al menos en México sí hemos visto estos ejemplos.
donde pues se utilizan pues chistes, ¿no? Se utilizan giros de lenguaje, etcétera, pero sobre todo situaciones, ¿no? Digamos como una suerte como de encadenamiento de gags cinematográficos que suceden en los cuentos. Entonces, más bien sería como una herencia de aquellos primeros narradores de policial. Y tenemos Jerónimo, nuestro compañero, dice que los maravillosos colores de la vida, comparado con el resto de las lecturas que hemos hecho, es la presencia de múltiples puntos de vista. Sí, es un poco lo que mencionaba Erika, ¿no? La estructura es también distinta, ¿no? Ya hay una apuesta distinta por estructurar con un grado de complejidad mayor el relato de la investigación y de la resolución. Y Shell, con respecto al uso del lenguaje en el relato de Taibo, que tanto está difuminada la voz narrativa de la del autor. En momentos parece que el lector escucha al escritor al abusar de las palabras altisonantes porque la mayoría están dichas por el narrador, y así creo que le da una lección moral. Pues bueno, esto, si conocemos al escritor, supongo, ¿no? Que pues utiliza esas palabras y por eso podemos hacer ese vínculo. Una lección de moral, o sea, yo creo que sí, a pesar de lo que comentaba Gabriel de este primer Taibo y el segundo, ¿no? El primero con un héroe, Héctor Velascoren, bastante romántico, ¿no? O sea, pero romántico literalmente a morir, ¿no? O sea, lo deja la novia en el altar, etcétera. Entonces es un héroe que se sacrifica, etcétera. En el primer Taibo, ¿no? Y en el segundo Taibo, pues ya no tiene ese romanticismo, pero sí me parece que hay una resolución moral al final de este cuento, ¿no? O sea, se hace una suerte de justicia por medio, no de la divinidad, ¿no? Pero por medio de otro pensamiento mágico, como denominó Gabriel, ¿no? No sé si quieras comentar algo, Gabriel, antes de darle paso a los siguientes compañeros, que son Grecia y Gustavo Álvarez, para comentar Roberto Bolaño, El policía de las ratas. Sí, que luego confundimos la época que se refiere en el relato con poética, y hablamos de literatura posmoderna simplemente aludiendo a que tal texto fue publicado después de la caída del muro de Berlín. Pero en literatura, posmodernidad tiene que ver con una cuestión de poética. Según Raymond L. Williams y Blanca Rodríguez, un texto sobre la narrativa posmoderna en México, bueno, enuncian 3 características, que sería la metaficción, la autoconciencia y la intertextualidad, lo cual se junta en una estrategia que es el narrador no fidedigno. Tiene que ver con lo que mencionaba, bueno, se me perdió el nombre, pero que este cuento está narrado dentro de varias perspectivas. Eso ejemplifica o justificaría hablar de un policial moderno y de un policial posmoderno, como veíamos en el título, o como yo les proponía, un policial transmoderno. Pero no solamente por la época, sino por la poética, por las estrategias propias del relato policial y del relato en general, pero que van de la mano de nuestra idea de verdad que mencionaban hace rato. Si la verdad no existe, lo que tenemos que oír es una multitud de discursos, que es lo que ocurre en el cuento. Perdón, dice Carlos, Quique Ferrara editó en 2019 un libro homenaje a Paco Ignacio Taibo II con autores de varias naciones. Incluye un cuento que continúa, Los maravillosos olores de la vida. ¿Tú lo conoces, Gabriel? No, yo tampoco. Creo que he visto el libro, pero la verdad es que no lo he leído. Pero gracias, Carlos, por la mención. Lo anotamos. Entonces pasamos al siguiente cuento de Roberto Bolaño. Van a estar con nosotros Grecia y Gustavo. Este cuento está en El Gaucho Insufrible, de Roberto Bolaño. Tenemos ahora a un escritor chileno, y que pues mucha de su obra la desarrolla en México, ¿no? Sobre todo la obra poética, más que la narrativa. Pero obviamente está muy marcada por
por su etapa en México, ¿no? Sobre todo nos recordamos de las novelas más conocidas, 2666 en el norte de México, y Los Detectives Salvajes, que empieza en Ciudad de México y va luego al norte de México y luego va a todo el mundo, ¿no? Literalmente se pasea por todo el mundo en esta novela. Y tenemos aquí un cuento bastante codificado, El Policía de las Ratas, que que surge de otro cuento de Josefina, La Cantora o El Pueblo de los Ratones de Kafka, ¿no? Vemos varias cosas como, obviamente sí, la codificación de un detective, pero que está en un pueblo de ratas, ¿no? Vive en las alcantarillas y su labor, digamos, es investigar y proteger a sus congéneres, ¿no? Hay varias metáforas sobre el arte, sobre la incomprensión, sobre la noción de comunidad y el individualismo. Entonces, bueno, antes de seguir adelantando, les doy la voz a Gustavo, porfa. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos. A mí particularmente me agradó bastante el cuento, de hecho a mí me gusta mucho Bolaño, precisamente por los detectives salvajes, creo que muchos hemos comenzado por ahí y algunas otras novelas de Bolaño. Particularmente yo cuando comencé a leer el cuento me parecía que hay una subversión o una desviación, quizá una reflexión marginal del flautista de Hamelin. Mientras este flautista sí con la música encanta a todas las ratas y se las puede llevar, aquí más bien el arte del que está hablando Bolaño, que es la música, que es el canto precisamente de Josefina, pues es algo que ni siquiera se le podría llamar arte, o quizás sea un chillido, ¿no? Dicen los mismos autores, ¿no? Entre Kafka y Bolaño. A mí particularmente me llama la atención precisamente esa metáfora, porque como apuntaba Héctor, hay ahí una dicotomía entre lo individual y la sociedad. Y parece ser que, y lo dice Bolaño a lo largo del cuento, o lo dice el detective, pues, Pepe, el Tigra, ¿no? Dice, si hay algún poeta aquí en el pueblo, pues no nos burlamos de él, más bien, pues pobrecito de él, lo compadecemos porque está solo. Es decir, la parte artística es una actividad totalmente solitaria y no pertenece a la comunidad. Pero asimismo él como policía que va por todas las alcantarillas buscando los cuerpos o los cadáveres o crímenes, él también es un solitario. Se le recomienda a él que vuelva a la comunidad, que haga comunidad después de descubrir un crimen, pero él dice que no, él vuelve a donde se llevó a cabo el crimen para descubrir alguna pista. Le gusta la curiosidad y le gusta andar entre todo este laberinto. Me parece en ese sentido que haciendo, digamos, cierta alusión o ciertos paralelismos con el cuento de Kafka, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en el cuento de Kafka que dice, los niños no tienen tiempo de ser niños. Y me parece que en el cuento de Bolaño, al menos el detective, el Tigra, él se deja llevar profundamente por esta frase. Es decir, él está buscando al asesino del niño. Me parece que ahí hay una herida con lo infantil, al menos en el cuento de Kafka parece que los niños tienen que luchar porque si no van a terminar asesinados, pero en el cuento de Bolaño parece que este bebé que murió de hambre, o que parece que lo dejaron morir de hambre, no lo asesinaron a sangre fría, pues es parte de la niñez que él está buscando o esa niñez que él quisiera recuperar para su propio pueblo, aunque él es alguien muy individualista. Otro de los puntos, y aunado con esto, me parece que la frase también fundamental es, las ratas no matan las ratas, ¿no? Pero a mí me suena ya Hobbes, ¿no? Más bien el hombre es el lobo del hombre. Es decir, no podemos ser dogmáticos con que los seres humanos no le van a hacer daño a los seres humanos, con que todos somos unidos, con que todos somos buenos. Eso no sucede en la sociedad. Y me parece que ahí hay un desencanto profundo de parte del policía, de parte del Tigra, porque él poco a poco empieza a buscar justicia, investiga, llega con Héctor, que precisamente es con quien tiene un duelo a muerte, lo mata, lo lleva ante la justicia, pero en la justicia le dicen, el caso está cerrado, aquí las ratas no matan a las ratas, y no se va a hablar más del tema. A mí me gusta mucho el final, o hacia el final del cuento, porque
Me recordó mucho a Kant, sobre todo cuando él hace alusión a Federico II de Prusia, que él dice, critica lo que quieras, razona lo que quieras, reflexiona lo que quieras, pero obedece. Y parece ser que el detective de este cuento, al final del día, él va a seguir haciendo lo que le toca, es decir, hay como un imperativo categórico, como un deber ser, pero ya sin aliento, ya sin ganas o con un halo, digamos, de justicia. Él ya sabe que eso no va a existir y sin embargo lo tiene que hacer para poder subsistir en ese laberinto de ratas. Esos son algunos de los puntos que yo encontré en el cuento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Gustavo. Pues sí vemos que es como esta pesadilla que está viviendo Pepe el Tira, ¿no? Porque además al final va a haber una toma de conciencia de que el mal existe, ¿no? El mal en un sentido en que se creía imposible, porque la misma sociedad dice que las ratas no pueden matar ratas. Entonces, la hipótesis que él tiene es mal recibida porque prácticamente es un absurdo como tal, ¿no? Y después él toma conciencia de que el mal existe y se da cuenta que la comunidad no lo toma así, entonces prefieren esconder el asunto, ¿no? Lo cual podría llevarnos a pensar que sabían de la existencia de ratas que matan ratas, ¿no? Pero que es mejor dejarlo escondido, dejarlo sin discutir, ¿no? Grecia, por favor. Bueno, a mí este cuento me gustó mucho. En general me gusta toda la literatura de Bolaño y me parece que, bueno, que sabemos que es un autor que también esta figura del detective en ninguna entrevista dijo que a él le hubiera gustado ser detective, ¿no? Y volver a la escena del crimen. Me parece muy provocador poner el nombre del personaje como Pepe el Tira, siendo el Tira pues un adjetivo negativo, ¿no? De aquí en México. Entonces, hacernos empatizar con un Tira ya de por sí me parece provocador. Y también que a diferencia del detective de las novelas como más clásicas que surgen cuando surgen la impartición de justicia, un sistema de justicia, aquí el Tira no sabe por qué se hizo policía, ¿no? Y realmente menciona que empieza a investigar pues por aburrimiento, porque justo como mencionaba Héctor, aquí saben la existencia de todas estas muertes, pero realmente no tienen ningún interés en investigar nada. Él más bien está aburrido y ese aburrimiento también habla de qué es lo que se esperaría del policía, ¿no? No más que se aburriera y ya diera por hecho que la sociedad es así. Sin embargo, este Tira que se siente diferente a los demás y que dialoga con el cuento de Josefina la Cantora o El pueblo de los ratones de Kafka, me llama la atención que en el cuento de Kafka admiran en ella aquello que no admiramos en nosotros, dice Kafka, y sin embargo aquí Pepe el Tira, que debería producir miedo, cuando empieza a comportarse diferente a los demás policías, primero se le cuestiona, pero después se ríen de él, ¿no? Entonces me parece que critica de una manera muy formidable a una sociedad donde las alcantarillas muertas son los lugares que por una causa u otra han sido olvidados, que me parece a una referencia a los olvidados claramente de Buñuel, que las ratas confinadas, juguetonas, están reconcentradas en sus propios problemas, avanzan rápidamente en una u otra dirección, y que además la madre del bebé muerto está afanada construyendo túneles o buscando comida a varios kilómetros de ahí. Es decir, nos está hablando también de un contexto en el que la rata, que es la madre del bebé muerto, pues primero tiene que sobrevivir y después tiene tantos hijos que ya ni siquiera es capaz de recordarlos a todos, ¿no? Sin embargo, el Pepe el Tira nada hacia el dique de la basura y corrupción que se habían formado, y también critica esta sociedad casada con dogmas, ¿no? Donde le dicen que las ratas no matan a las ratas. Y lo que me parece más transgresor del cuento es que escuchemos en voz de un Tira que busque justicia, ¿no? Así como que nuestras sociedades latinoamericanas está como sobresale. Y parte de las personas que son de las ratas que son asesinadas componían y declamaban versos, y entonces habla de esto, ¿no? De que lo hacía manifestadamente inhábil para el trabajo. Y finalmente, que así como en el cuento de Kafka,
Josefina obtendrá como redención el olvido, como todos sus hermanos. Parece que aquí también la tía de Pepe el Tira no es tan rápidamente olvidada, ¿no? Sino que permanece como de oídas. Entonces esa diferencia con el cuento de Kafka me gustó mucho. Y en esta idea, Grecia, que mencionas, creo que podemos ver uno de los temas más trabajados y más relevantes de la narrativa de Bolaño, que es la memoria, ¿no? Es decir, la memoria de estos detectives salvajes que en realidad conocemos por lo que otros comentan, por lo que otros recuerdan de ellos, ¿no? Y aquí la memoria de la tía, de Josefina la Cantora, que lo va persiguiendo todo el tiempo, ¿no? Como este estigma de solitario, ¿no? Incluso de artista, porque vemos también que hay en Pepe el Tira, que además hay un juego de palabras ahí raro con que es un tira rata, ¿no? Vemos que él tiene también hereda algo de Josefina e incluso está orgulloso de ser el sobrino de Josefina la Cantora. Podemos ver que tiene un cierto espíritu artístico, ¿no? Pero luego se contrapone la idea del asesinato como obra de arte, ¿no? En el discurso que suelta Héctor, el asesino, ¿no? Porque básicamente él no tiene grandes razones para hacerlo, solamente lo hace pues ni siquiera por gusto, lo hace para ver qué sucede, mata al bebé rata sin darle de comer, ¿no? Entonces muere de inanición, no se lo come, y eso es algo que les causa, que a él, al investigador, le causa mucho conflicto, que pues bueno, pues no fue un depredador porque no se lo comió, solamente lo hizo para demostrar que hay mal en esa comunidad, ¿no? Gabriel, porfa. Sí, bueno, de lo que mencionaron, lo que suele ocurrir en estos travestimientos es que se leen como una manera alegórica. Y entonces, más que la sociedad, aunque claro que hay una crítica a la sociedad, es el discurso del Estado y de los estados totalitarios que siempre están muy preocupados por demostrar que su régimen es bueno, justo y en la que no ocurren este tipo de maldad. Las dictaduras, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica, no nos tocaron a nosotros, ¿no? Pero digamos, no tan fehacientes. Recuerden que su justificación era, hacemos esto para salvar al país, es decir, por imponer un bien. En esa sociedad idílica que supuestamente estaban creando, no había capacidad para el mal. Pepe el Tira, que esta figura del detective, se convierte en muy latinoamericano y van un poco a la salvajada que estoy diciendo porque son ratones, ¿no? En ningún lado sale, esa alcantarilla está en Santiago o en la Ciudad de México, pero se convierte en latinoamericano porque es un detective enfrentado al Estado. En el policial ortodoxo europeo, norteamericano, a ver, lo que pasa es que el sistema está bien, pero le hace falta una pequeña ajustada de tuerca, y el detective está ahí para demostrarlo. En América Latina el malvado es el Estado, que oculta la verdad, es decir, el detective está enfrentado a él, siempre. Lo mismo pasaba con el zurdo Mendieta, hace rato que preguntaban. Entonces, es curioso, otra vez, cómo este concepto policial latinoamericano no hace estrictamente referencia a una geografía, sino es, digamos, una poética, una forma de concebir el policial, incluso un relato sobre ratas. Ok, bueno, vamos a leer los comentarios de los compañeros. Aquí la compañera Michelle dice, ¿qué tan válido es vincular el cuento de Bolaño con el libro vacío de Josefina Vicens? El narrador, José, tiene ese nombre por su tía Josefina. Ah, no recordaba eso, que también se llama por la tía Josefina. Lo mismo sucede en la novela de Josefina Vicens. La escritura y la investigación de un asesinato como herramienta para descubrir la esencia humana, las ratas y el ser humano con los mamíferos más parecidos. Yo no había vinculado, Shell, esta posible conexión, pero bueno, sí, sería interesante, aunque creo que el régimen de las dos obras no está tan emparentado, pero bueno, sería interesante ver eso. Sandra Escame dice, hay varias alusiones al simulacro. Se repite
se repite muchas veces el verbo fingir como para subrayar ese rasgo de la sociedad hipócrita. Sí, básicamente todo el tiempo parece que los personajes hacen que están haciendo algo, ¿no? Luego, Carlos dice, este cuento de Bolaño me recordó la cinta Ciudadano X basado en el caso real de asesino serial Andrei Chikatilo de la URSS. Es que lo ofrece muy buena narración, aunque no conozco la película. Yo sí, yo sí, y es ese mismo discurso. Nada más que como es en la URSS, es un investigador, forense convertido en investigador, pero en la URSS no van a aceptarlo, dicen en la película, que hay asesinos seriales. Eso es una muestra de la decadencia occidental. Sí, yo no lo había pensado hasta ahorita que lo dijo Carlos. Es el mismo discurso del Estado totalitario. Claro, muchas gracias, Gustavo y Grecia. Vamos a comentar ahora el cuarto texto de Mayra Santos Febres, Apareamientos. Mayra Santos Febres, escritora contemporánea de Puerto Rico. Ese cuento aparece en una colección que se llama San Juan Noir, que justamente está compendiada por Mayra Santos Febres, ¿no? Y ella se incluye en el volumen con 14 cuentos que suceden en la ciudad, en la capital puertorriqueña, y como es común en esta colección de Akashic Books, una editorial de Nueva York, tienen un mapa de la ciudad con la localización de los cuentos, ¿no? Entonces, bueno, para comentar Apareamientos de Santos Febres está Sandra Carolina y Gustavo Bueno, ¿ok? Vemos este cuento que es el más reciente de los que hemos leído, incluso más que el de Pablo de Santis. Este de Mayra Santos Febres. Vemos, pues, digamos, una historia que puede resumirse bastante fácilmente. Un mercenario es encargado de matar a una mujer que es líder de una banda de narcotraficantes y no puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, me parece que aquí es muy importante revisar el contexto de este Koala Gutiérrez, que es el mercenario, ¿no? Es un soldado de Puerto Rico enviado a Nigeria en los 80 y que participa en el ejército estadounidense. Él, como puertorriqueño, está invadiendo, está en un país en conflicto, y entra en ese conflicto que también se lo lleva a la vida personal, ¿no? Pasan años y regresa a Puerto Rico, y ahí es donde decide, porque no tiene otra opción, hacerse sicario, hacerse mercenario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Sandra. Bueno, hola. A mí algunos aspectos que me llamaron la atención del cuento fueron, bueno, esto de cómo el personaje de Koala Gutiérrez fue miembro del ejército, y cómo también hay una parte al principio cuando él se pregunta cuál es su país, cuál es su hogar, si Estados Unidos o Puerto Rico, y al final él decide que su hogar es la misma casa donde creció, que es donde siempre ha estado dormido, porque esa también es una característica del personaje y por qué le dicen Koala, que siempre ha estado dormido cuando era niño y pobre, dormido cuando estaba trabajando, dormido toda la vida, hasta que encuentra pues a la pastora, que es todo lo opuesto a él. Esta mujer que brilla y que siempre está despierta, y que también coincide mucho le queda muy bien el nombre de la pastora, porque ella, en lugar de guiarlo a él hacia el camino libre, lo guía hacia un camino cerrado hasta que lo mata, porque él mismo, pues, como que cambia de ser este criminal que siempre está dormido, despierta por ella y por el amor que le tiene en cuanto la ve, a ser pues un hombre fantasioso, casi enamoradizo, y pues se la quiere devorar como un koala con el eucalipto, que ahí los koalas comen eucaliptos, y eso es lo primero que él piensa cuando la ve, que huele a eucalipto y canela.
y eso sería todo. Y como vimos en el cuento de Reinaldo Arenas, que nos tocó revisar la semana pasada, que se nos hacía pues también un poco de tono distinto, ¿no? Digamos, de tono muy sexual. Y comentábamos, pues sí, pues que normalmente cierta narrativa caribeña pues tendía hacia eso porque pues tenían también como una libertad distinta, ¿no? Digamos. Y aquí está muy claro, ¿no? Desde el mero título, apareamientos, y como esto que dice Sandra, muy acertado, que en realidad ahí lo único, Sandra, que diría no es como enamoramiento, ¿no? Sino simplemente es un deseo sexual imparable, ¿no? Que una cuestión amorosa. Entonces sí, hay en el relato este erotismo, también muy de la línea de Santos Febres, ¿no? En donde pues el animal es cazado, ¿no? Es amaestrado por esta pastora que pues prácticamente no nos deja ver mucho Santos Febres a la pastora, solamente nos la describe rápido y todo lo demás lo percibimos a partir de las sensaciones del koala, ¿no? De este sicario que aparentemente era pues muy fuerte, invencible, etcétera, pero pues que va a caer muy fácil ante la pastora. Gustavo. Hola, bueno, me llamó mucho la atención este cuento, además de ese asunto bueno, de la relación del erotismo con la muerte, que siempre ha sido una relación en la literatura que ha estado presente en muchos relatos. Me llamó la atención que en este relato conocemos la vida del supuesto asesino que termina asesinado, ¿no? En los otros cuentos eso no lo hemos, no ha pasado mucho, ¿no? Aquí conocemos dónde vivió, dónde nació, dónde trabajó, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace, ahorita que hace un rato Gabriel lo mencionaba, hace parte como de ese relato de los sicarios, ¿no? Conocemos la vida del sicario, ¿no? Conocemos por qué se hace sicario, ¿no? Especialmente creo que esto se puede relacionar con la crítica social pues, que venimos hablando muy bien. Pues en Colombia tenemos La Virgen de los Sicarios, que es como una de Fernando Vallejo, que nos narra la vida de dos sicarios, ¿no? Muy jóvenes, la única diferencia es que este ya está grande, ¿no? Los sicarios llegan más o menos a una edad muy joven, 15, 17, 18 años, el que llega a 25, vamos ya, es veterano en esas lides, pero sí es muy interesante eso, ¿no? Conocemos la vida de este personaje del koala, pues que es un sicario, y además es muy interesante también cómo esa muerte, la muerte se relaciona, entra como a ser un asunto de redención, ¿no? Sabemos que ha estado en la guerra y que debe haber matado a todos, ¿no? A todo lo que se le atravesó lo mató, y él en su muerte, digamos, ¿no? Él se redime, además porque nos han dicho que no hay ningún deseo sexual antes, ¿no? Que nada lo despertaba como dijo Sandra ahorita, pero esta mujer sí logra despertarlo. Además, pues tenemos así el narrador, pues la describa rapidísimo, es la mujer, pues, o sea, es una capo de la mafia, ¿no? Además está buenísima, ¿no? Es seductora y es intrépida y todo ese asunto, y entonces digamos que está como en la misma liga del sicario, pero pues, y esto yo creo que todo este asunto entre la muerte y el erotismo es lo que hace que el koala se imagine al final que pues todo ese deseo y que la posee y le dé la autorización de que lo maten por fin, ¿no? Y eso es muy interesante en esta historia, ¿no? Y es un poco digamos, como yo entendí esa historia, y sí se relaciona mucho, pues, con, digamos, en estas novelas de sicario que nos cuentan toda la vida del sicario y las víctimas no importan, sino que importa es el victimario, ¿no? Y nos dan las razones por qué se hace sicario, ¿no? Pues no tiene país, es pobre, solo, etcétera, etcétera, y digamos, eso pasa en todas
esas historias. De hecho, también me recordó la canción de Rubén Blades, que se llama Sicarios. No sé si la han escuchado. Y es eso. Y también curioso ver cómo hay aunque es muy breve el cuento, ¿no? Y efectivamente podemos reconocer el pasado del koala, vemos que también hay una suerte de desencanto, de falta de arraigo en él, ¿no? En las primeras páginas, sobre todo, después ya se va, digamos, tiende hacia el desarrollo de la trama, de lo que va a suceder con él, pero las primeras páginas son interesantes justamente porque nos hace ver el desarraigo al que está forzado él, ¿no? No es nada más que él pues esté medio dormido, como mencionaba Sandra, que no era muy despierto en el sentido intelectual, ¿no? Se menciona ahí que pues, nunca fue bueno para la escuela, ¿no? Que nada más era bueno para los golpes, y que ni siquiera empezaba a golpear, ¿no? Pero siempre ganaba. Pero sí hay una suerte de desarraigo que se nota en las primeras descripciones, ¿no? Como este soldado al que es prácticamente tiene la única opción pues, de meterse al ejército, defender a otro país que sí es su país, pero no es su país, etcétera, y luego volver y ya no tiene mucho que hacer porque no sabe prácticamente de oficios ni nada. Gabriel. Sí, una de las cosas del neopolicial, recuerden que en el policial el detective nunca se enamora. La cuestión sexual estaba alejada desde el detective clásico, porque como era la razón, no podía estar lo sexual. Bueno, eso en América Latina no iba con nuestra idiosincrasia. Y en esta referencia en cuanto a la realidad, el cuento inicia con toda una discusión sociológica sobre la extraña situación como país de Puerto Rico, ¿no? Y estos juegos de palabras que hace del país que no era el país, pero sí era el país. Bueno, eso es muy boricua, para mencionarlo. Pero en términos literarios de la literatura policial latinoamericana, lo que mencionaba Gustavo, la figura del sicario. En la literatura norteamericana está la figura del gángster, pero no de este sicario y de este sicario, digamos, de a pie. Porque no, aunque hay discurso de los grandes carteles, este discurso del sicario de a pie está propiamente en nuestra narrativa. Es decir, es un personaje que inventamos, propio de acá. No la figura del sicario, que esa la tomaron de la realidad, sino construir una novela, un cuento a partir de esos elementos. Yo me acordé de El amante de Janis Joplin, de Elmer Mendoza, más con la pregunta que hacían hace rato, donde los tres chavales, uno es beisbolista, pero el otro es miembro de la Liga 23 de septiembre, la Liga Comunista Mexicana, y el otro es un narcotraficante que terminará siendo un sicario. Esa triada, como el personaje de acá, son propiamente latinoamericanos, es decir, nuestra concepción de nuestra realidad y luego de cómo representar esa realidad. Yo creo que el policial norteño y la sicaresa colombiana serían estos extremos del neopolicial que estábamos hablando hoy. Ya discutiremos si entran o no entran, algo así, pero son estos extremos de la expresión de la literatura criminal en América Latina. Y en este cuento, yo creo que se nota, no hay detective, pues, ¿no? Digamos, es un poco extraño que la pongamos en un seminario de cuento policial y no nos asombre que no hay detective. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos aquí a leer, tenemos de Wendy, que es nuestra compañera de Tegucigalpa. De este cuento me llamó la atención que el koala se da cuenta muy tarde que ha caído en la trampa. La forma en que es asesinado es con un disparo, que era el mismo método en que empleaba este sicario. Sí, ciertamente, termina así. Luego Rafael dice, sí, eso ya lo decía Raymond Chandler, el detective no se puede casar. Sí, no es tan común, o aparentemente no es tan común, ¿no? Al final, porque si recordamos el complot mongol, podemos pensar que también es una historia de amor fallida entre Filiberto García y Martita, que llega como una suerte de redención y decir, bueno, pues finalmente ya vi que hay otra cosa más allá de estar matando, ¿no? Porque pues también Filiberto es un sicario contratado por el gobierno y vemos cómo a la par de sus investigaciones,
se está enamorando de su vecina, a la que está protegiendo. Marta Fong la lleva a su departamento para protegerla, y durante toda la novela, mientras realiza sus labores de espionaje, etcétera, pues se da cuenta de que el futuro puede ser más de tipo amoroso con Marta, ¿no? Entonces, bueno, si no la he leído, no voy a decir en qué termina, pero bien puede ser leída como una historia de amor enmarcada en un espionaje en Ciudad de México, ¿no? Ok, muchas gracias, Sandra. Gustavo. Nuestro quinto texto, nuestro cuarto cuento, además, es una propuesta directa de Gabriel, el cuento El Sueco, de Ernesto Cardenal, y nos van a ayudar a comentarlo la compañera Sandra Escames y Nahum. Entonces, no sé si están por ahí, ya vi a Nahum y Sandra. Sí, Bueno, no puedo poner el video. no te preocupes, Sandra, te oímos bien. Vamos, bueno, a ver, ahora creo que Gabriel dé la entrada del cuento. Como cortitos, tres temas nada más para desarrollar la discusión de este cuento. Bueno, al principio cuando leíamos el texto teórico, esto de alta literatura y literatura popular, en América Latina está el prejuicio de que los grandes escritores no escriben novela policial. Si uno empieza a hacer el recuento, bueno, Borges, ¿no? En México, Fernando del Paso, Ibargüengoitia, Pacheco, es una falacia desde otra discusión. Pero dentro de eso también es que, no sé, que los poetas no escriben cuentos. Por eso cuando Héctor me preguntó, y bueno, y entre todos los policiales centroamericanos, que es una tradición riquísima, bueno, me pareció genial que fuera un poeta como Ernesto Cardenal el que escribiera un cuento policial. Si no, si suena medio raro que sea policial, no lo digo yo. Vicente Francisco Torres lo incluye en la antología del cuento policial latinoamericano que editó creo que en Lima, una de las antologías básicas del cuento policial latinoamericano. Y aparecen los elementos que creo que decía en el texto crítico, el Estado, la cárcel, y un elemento que se nos quedó hace rato que hablaban del libro vacío. La idea de escritura va a ser un tópico de la literatura policial en América Latina. Y todo eso en un pequeño cuento que escribe este poeta, ¿no? Centroamericano, para que luego no digan que puro escritor de segunda escribe el relato policial. Bueno, más eso, o sea, la explicación de por qué lo elegí, no otros, dentro de todos los que se me ocurrieron, y dejar a los chicos que ellos nos den su lectura, que siempre es mucho más interesante. Entonces, no sé quién empieza. Sí, Nahum, porfa. Bueno, pues gracias por lo de chico. Pues fíjate que sí, que justo lo que menciona Gabriel son las cosas que más me llamaron, sobre todo esta última. En el caso del cuento, de entrada para mí me resulta muy enigmático y en gran medida muy irónico que en este reparto de identidades el autor, que es Ernesto Cardenal, que habría que mencionar, no es la gran figura de la literatura nicaragüense y por tanto de centroamericana, escogiera a un sueco como relator de este cuento, ¿no? Que es precisamente intitulado El Sueco. Un cuento que yo había pensado más carcelario que policiaco, pero lo que sucede o se narra desde el interior de una cárcel, aunque de repente se sale, ¿no? De pronto, en este juego de absurdos. Al releerlo, para esta sesión, lo que también tenía pensado, bueno, lo que inmediatamente me hizo pensar o recordar o remitirme fue esta idea de Carlos Salinas de Gortari, expresidente mexicano, que popularizó esta frase de política ficción, ¿no? En el relato de Cardenal hay una parte casi al inicio, pero que es justo, creo yo, que es la clave de todo, el punto medular del libro, y la quiero citar para aquellos que no lo leyeron. Dice: la oposición, me dijo, en realidad no existe, es una ficción mantenida por el gobierno. Como el partido del gobierno también es otra ficción. Hace tiempo dejó de existir, pero también a nosotros nos conviene mantener esta ficción de oposición, aunque a veces caemos presos por ella. Y si esto
¿será verdad o no? No lo puedo asegurar, pero mucho más extraordinaria revelación y más increíble fue la que me hizo en el más grande de los secretos, uno de los más íntimos amigos del presidente, que convertido ahora en uno de sus más encarnizados enemigos, estaba preso. El presidente me dijo: no existe. Es un doble. Hace mucho tiempo dejó de existir. Y bueno, eso inmediatamente uno lo piensa no por otra cosa más que por el juego mismo de juegos de ficciones y realidades que se plantea en este relato, que tiene un carácter muy paródico en torno a, pues sí, al ejercicio del poder, a la dictadura en general, y resalta por un lado este aspecto medio kafkiano que es como de absurdos, ¿no? Pero creo yo que también pone en una cuestión muy vulnerable al ir contándonos la historia, un tema que para mí, bueno, varios temas, ¿no? O sea, la libertad, la verdad, el amor, es decir, las relaciones humanas en este, pues a partir de lo que nos va contando el sueco, de cómo se establece la relación con el presidente, que no existe en turno, ¿no? El relato está contado en un tono confesional y nos va permitiendo de esa manera que el narrador nos desnude o nos dé su propia versión, y al darnos su propia versión de las cosas, nos va desnudando con mucha ironía el ejercicio del poder a partir de cómo cuenta los caprichos que el presidente tiene en cuanto a que él quiere que le traduzca una carta de una admiradora sueca, ¿no? Entonces, el que está en la cárcel, pues sale de la cárcel y va a ver al presidente, lo bañan, le ponen un trajecito y órale, a hablar con el presidente, como sucede en gran parte de Latinoamérica, ¿no? O sea, vas a ver al presidente y pues no es como cualquier cosa, es un acto sumamente importante. Entonces, yo supongo que por fechas de que fue publicado, que fue a mediados de los 50, la referencia debe ser directa a Somoza padre, ¿no? En ese momento, el que inicia, digamos, la dinastía de los Somoza en Nicaragua, que es, dentro de estos países, dentro de la región de Latinoamérica, hay muchos países que podrían no existir, en el Caribe y en Centroamérica mismo, pero si hay un país que no existe, o uno cree que no existe, es Nicaragua mismo. O sea, dejémonos de Guatemala, ¿no? O sea, Nicaragua, de verdad, creo que no, solo conocemos a Somoza y a Cardenal y a Sergio, ahora que me lo recuerde. Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, por supuesto, ¿no? También presidente y también escritor. Y bueno, dentro de este cuento, para mí uno de los temas que me resultó muy interesantes es la manera de cómo, lo que ustedes me refiero a los académicos, llaman un juego metaliterario, ¿no? Que es esta idea de, a partir del ejercicio de la traducción y de cómo va reescribiendo estas cartas que le dirige el presidente a la admiradora sueca, pues él va creando también un juego de ficciones en el que se ve enredado, obviamente, el propio narrador, ¿no? Y, digamos, esta traducción se bifurca, para usar un juego ahí de borgiano, en realidad y ficción, ¿no? Entonces, él ya se mete en un juego del que no puede salir, y del que vive propiamente en otra cárcel, o una cárcel interior todavía. Y finalmente, para ceder la palabra a Sandra, creo que también es interesante que al final, digo, asumiendo que muchos ya lo leyeron y que no estoy spoileándole a nadie, pues que al final del cuento solo se conoce un dato del autor, del narrador, ¿no? Es el nombre de él, Erik Hjalmar Ossian-Nilsson, o sea, es un nombre así como muy raro. Parece obviamente escandinavo, pero me refiero a el Hjalmar, suena como de otra cosa, y esto se vuelve también muy interesante porque el relato en sí mismo, o sea, de toda esta historia que hemos leído, no la sabemos de primera mano, sino es a través de una segunda mano o tercera mano, porque alguien más encontró la carta que él escribió y alguien más la tradujo y alguien más nos la da a conocer. Entonces ahí hay un juego ya que también resulta muy interesante, que nunca toca, pero al final, digamos, nos deja ahí muy a la mano el Cardenal, que es un tema crucial en cualquier dictadura, que creo yo son los desaparecidos. Muchas gracias, Nahum. Sandra, ya te vemos ahora sí. Hola, ¿cómo están? Bueno,
Nahum dijo una cantidad de cosas interesantes. Esto de que el tono del cuento no parece un policial, tiene un tono confesional al principio, ¿no? Y sin embargo tiene elementos del policial de Enigma, incluso la inverosimilitud, porque desde el principio dice que van a ocurrir extrañas cosas increíbles, ¿no? Hay dilación también, dice en un momento no nos adelantemos, y bueno, y hay también muchos elementos, por supuesto, de la serie negra, la corrupción del Estado, la injusticia, los sobornos, los motines, las fugas, la conspiración, los expresidentes, senadores, militares, en fin. Y creo que hay un problema que es el conflicto principal es un problema de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con la lengua y con la comunicación, que desde el principio dice, de nada me valió que tratara de hacerles comprender en una lengua ininteligible que yo era sueco. Y me parece una ironía final, en la nota, al final, cuando dice que el manuscrito está traducido por un representante de la compañía de teléfonos, porque también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y bueno, y hubo momentos en que me recordó a Kafka, por esto de lo laberíntico, y bueno, también la metáfora de la cárcel, como decía Nahum también, la cárcel que era una sola, que el país es una cárcel, ¿no? La confusión entre los falsos espías, los falsos presos, y la idea de ficción, que creo que también Nahum dijo algo de Borges, ¿no? Que me recordó a Borges, ¿no? Como todo es una ficción, hasta la oposición es una ficción, ¿no? Y esa falta de certeza que tiene el narrador, porque es un narrador que de alguna manera está narrado desde el punto de vista de alguien que no sabe, que no entiende bien lo que pasa, y si pensamos que el saber es poder, acá es todo lo contrario, porque es la impotencia. No saber justamente es no poder en el personaje, ¿no? La incertidumbre que domina todo el relato. Y también con esto de los dobles, de que el presidente es un doble, el presidente no existe, es una trampa todo, ¿no? También pensaba que en esto de la duplicación, porque la traducción, él traduce, la traducción como traición, pero que acá es doble traición, porque ya un traductor traiciona, pero él doblemente traiciona porque inventa sobre la traducción, que es todo laberíntico el cuento, ¿no? Y bueno, y que él se termina transformando en un justiciero por azar, porque pero se transforma en un consejero de Estado, pero en realidad no puede abogar por sí mismo, que ahí hay una tremenda ironía trágica. Y bueno, en conclusión me encantó el cuento. Gracias, Sandra. Sí, vemos que es un relato claramente sobre la imposibilidad de comunicarse, ¿no? E incluso, ya dándole como todavía más importancia a esta cuestión de la traducción, nosotros estamos leyendo una traducción que también puede haber una traición, ¿no? Es decir, nosotros pensando que el texto original está en el texto que encontraron, está en sueco, ¿no? Entonces, bueno, hay otra retraducción, ¿no? Gabriel. Yo creo que también es un gran ejemplo por todo lo que dijeron Nahum y Sandra, cuando hablaba de esta explosión del género policial, o que habría que repensar nuestra tradición. Está emparentada con la novela de la dictadura en América Latina, ¿no? Pero si uno ve la novela de la dictadura en América Latina con los ojos del relato policial, el señor presidente de Asturias, por ejemplo, uno empieza a ver detectives por todas partes. No es que uno esté loco, sino que es como la raigambre de nuestra tradición, los laberintos borgianos que hablaban, ¿no? Ese va a ser un tópico, no de lo policial, pero es lo que un investigador peruano llama la novela policial alternativa en Hispanoamérica. Que bueno, en estos nombres que todos le ponemos nombres no nos ponemos de acuerdo, pero la característica principal que él mencionaba es que el policial recupera, además de la tradición policial en la que se inserta, ¿no?, en el género policial, recupera la gran literatura latinoamericana.
Por eso me gustó que eligieran el de los maravillosos horrores de la vida, por ejemplo, ¿no? El realismo mágico y el relato policial. En este caso a mí me parece la novela de la dictadura y el relato policial. Y un tópico que va a ser propio de la narrativa policial latinoamericana, que sus máximos exponentes son Nombre Falso de Piglia y Bufo y Spalazzani de Rubén Fonseca, para que sean a uno, como le decíamos los académicos. El tópico del manuscrito perdido y encontrado. Ahora, no es casual. ¿Recuerdan cuando Conan Doyle mata a Sherlock Holmes? No lo revive. Lo que hace es encontrar historias, manuscritos anteriores de Sherlock Holmes que no había publicado. Es casualmente algo tomado de la tradición latinoamericana, pero que estaba ya en el germen de la literatura policial. Por eso, más que copiar, hemos ido descubriendo como las variantes o posibilidades del género policial en América Latina. Y bueno, yo hasta ahí le dejo ahorita. Dice Ishela, nuestra compañera, es interesante que un sueco hable de un país latinoamericano y cómo se ve envuelto y absorbido en un ambiente tan ajeno al suyo. También es parte de esta desfamiliarización que propone Cardenal, ¿no? Es decir, meter a un sueco que no habla español, meterlo en una cárcel de un país que nunca sabemos cuál es, ¿no? Aparentemente él tampoco tiene mucha noción de qué país es, y que viene que viene al continente con una labor más bien de botánico, ¿no? De biólogo, ¿no? Entonces es totalmente descontextualizado, ¿no? Meter un personaje totalmente descontextualizado a una situación que para nosotros no nos suena tan raro, ¿no? Pero obviamente a un sueco, pues sí está en una circunstancia que él no esperaba para nada, ¿no? Y eso nos hace dar también, nos pone a nosotros en esta focalización del completo extrañamiento y de la desfamiliarización de lo que está sucediendo en ese país. Ok, bueno, tenemos unos minutitos más, sobre todo por si nuestros compañeros del curso tienen algún comentario o duda en general del tema de hoy. Lo podemos resolver entre Gabriel y yo. O bueno, si Nahum tienes otro comentario, o Sandra, sobre este cuento. No. Ok, Bien. bueno, entonces Carlos nos dice en el chat, dato kafkiano que abona a la imposibilidad de comunicación. El cuento que aparece en la antología de Vicente Francisco Torres carece de la... Ah, mira, no me di cuenta, yo no sabía que no tiene esa nota final. Ok, no me di cuenta que eso no lo tiene, pero sí es claro que entonces está bastante incompleto, ¿no? Porque no nos deja con ese cierre que obviamente también es un paratexto ficticio, ¿no? Pero que nos da otra lectura muy distinta, como justamente la que mencionaba Sandra. Es decir, quien tradujo ese relato encontrado, pues un sueco que vino de la compañía de teléfonos, ¿no? Que obviamente es un giro irónico que se pierde sin la nota. Muy bien, bueno, pues creo que si no hay algún otro comentario, no sé, Gabriel, algo que quieras comentar para cerrar la sesión. Pues, no, agradecerte la invitación, agradecer las lecturas de todos los que participaron hoy y mencionar algo. En la academia, como decían aún, en la academia no es que le nombremos tanto, en la academia, sobre todo en México, se había trabajado poco el género policial. Hasta hace unos años, bueno, está hablando de unos 20 años, ¿no? Pero 20 años son pocos hablando de la academia. Y entonces faltan muchas clasificaciones, faltan muchos estudios, porque la crítica policial siempre se hizo desde los propios escritores policiales. Y no voy a decir que se equivoquen, ¿no? O tacharlos de malos críticos, pero analizar lo que uno mismo escribe es difícil y también a veces proponen más un proyecto que una descripción de lo literario. Entonces,
falta mucho de este análisis, falta profesionalizarlo, si me permiten la palabra. Y bueno, están los libros de Héctor, que ya los mencionaron hace rato, es una buena puerta de entrada para este género, y este tipo de cursos abonan a eso, que en realidad fue con lo que iniciaron los comentarios de los chicos, alta cultura y literatura popular. Bueno, a mí me encanta la literatura popular, y precisamente por este tipo de apropiaciones y de reformulaciones desde lo popular, y este es un ejemplo tal cual. Entonces, felicitarte por el curso y gracias por la invitación, Héctor. Y bueno, ya vi que comentaron lo que hablaba. Sí, hay preguntas, de hecho, comentarios. Dice Maru, si hay otros cuentos de literatura neopolicial que utilizan la alegoría de los animales, hablando sobre, obviamente, de Bolaño, ¿no? De las ratas, que tiene también, ya no lo comentamos, pero pues sí tiene ahí una idea de la fábula, ¿no? No, pues no recuerdo que utilice a los animales como alegoría, pero como ella dice alegoría de los animales, y que de hecho está en el título, allá tú dirás si es o no neopolicial, El miedo a los animales de Enrique Serna, ¿no? Que ahí a los animales son los judiciales, claro, pero también los partícipes del campo cultural mexicano. O sea, los intelectuales, los actores mexicanos, ellos son los animales, ¿no? Incluso los animalizan en ese sentido más que a los propios judiciales, que es desde donde está focalizado. No recuerdo otro, pero debe de haber alguno, ¿no, Gabriel? En la picaresca colombiana, para no meternos si es de policial o no, pero salió el tema, perro come perro, por ejemplo, ¿no? Que se parece a lo de las ratas de ahora. Sí, pero otro no recuerdo ahorita, tendría que repensarle. Luego, Ishel, ¿nos podría hablar un poco de lo policial tras policial? Algo así comentó. No, creo que eso fue cuando, es que en el texto crítico hablan de posmodernidad, ¿no? ¿O fue un comentario tuyo del pospolicial? No. Si es lo mío, es que en América Latina sacan el término posmodernidad, pero hay una discusión, si América Latina nunca llegó a la modernidad, ¿cómo habíamos llegado a la posmodernidad? Entonces se habla desde los estudios decoloniales de una transmodernidad, es decir, que estamos, para explicarlo mal, pero que me entiendan, la posmodernidad, pero en América Latina, ¿no? Que es particular, es propia. Entonces, desde ahí habría un relato policial construido desde esa lógica. Son los cuentos que hemos leído ahora. No obedecen a la lógica moderna del relato policial, que sería la lógica clásica, o lo que todavía hoy se escribe en Europa y en Estados Unidos, que obviamente responde a su contexto, ¿no? Moderno o posmoderno, pero nosotros no estamos ahí. Bueno, a eso me refería. Sí, era más bien sobre transmodernidad, ¿no? Luego tenemos aquí, propongan una lista de obras y escritoras, por lo menos 10. Pues dice Susel, pues así de pronto diría, pues vamos a revisar el programa del curso, pero como tenemos a Gabriel, podemos hacer una lista entre él y yo, y si algún compañero quiere proponer, pues en la entrada, los autores de hoy, ¿no? Iniciando con Taibo. Yo propondría, obviamente, a Leonardo Padura. Ya me acordé de una novela de animales, es la primera que te tendré que haber dicho, de Horacio Castellanos Moya, Baile con serpientes. Esa la tienen que leer. A la pregunta, de corazón lo tenía en la mente, y lo pongo como mi primera recomendación, a Horacio Castellanos Moya. Ok, bueno, entonces seguimos con la lista de obras de escritores, por lo menos 10. Bueno, vamos a llegar a 10 nada más. Ya dijimos Taibo, Padura, Rubén Fonseca, que ya lo mencionaste. Sí, Castellanos Moya, claro. Sergio Ramírez, ya que hablábamos ahorita de Nicaragua, bueno, Piglia, Margarita está linda la mar, está genial, pero hay otra novela. Sí, Piglia, también propondré yo a Piglia como lectura casi obligada, ¿no? Ahí ya podemos pensar qué tan neopolicial o no, pero bueno, que mientras lean a Piglia está bien, ¿no? En el Perú, por ejemplo, Alonso Cueto, La Hora Azul,
estos vínculos entre la literatura del terror y la novela policial, o Roncagliolo, cualquiera de los dos. Ok, bueno, ya hay una lista ahí. Y tenemos otro comentario. Javi Correa, casi todos ellos, todos nosotros apelamos al sentido del humor. Del humor, un humor negro y bastante ácido que permite distanciarse, burlarse de Lucifer. México negro y querido, cierto. Esta es parte, lo que menciona Javi Correa, es parte de la introducción del libro México negro y querido, que es la versión mexicana de San Juan Noir. O sea, de hecho, en la editorial de Nueva York lo publicó como Mexico City Noir, y viene esta introducción de Taibo. Recomiendan, porfa, libros sobre neopolicial. Ya dijo algunos Gabriel. Por el nombre nada más, El miedo a los animales. Mira, aquí estaba. Pero yo creo que sí hay, o sea, porque al final sí es una alegoría de la animalidad de los circuitos literarios. Rodrigo Bastidas dice, el tema del simulacro, ampliar con Anfitrión de Padilla. Ok, bien, sí. Las novelas de Ibargüengoitia podrían ser consideradas como policiales. Uy, pues algunas sí, ¿no? O sea, yo creo que algunas pueden ser leídas perfectamente como policiales. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Dos crímenes, me parece que sí. Y en esta discusión del neopolicial, si quieren entenderlo así como un policial alternativo, raro, no sé. Y obviamente las muertas, ¿no? Esas dos, digamos, para empezar. Dos crímenes y las muertas, claro. De hecho, en algunos cursos de policial mexicana, he dejado leer sobre todo las muertas, ¿no? Ok, el que releemos de la marca del ganado Pablo Santis también tiene mucho de alegoría con los animales, ciertamente. Gracias, Jerónimo, tienes razón. Carlos, María Eugenia, la novela Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte. Esa es una respuesta a lo que preguntaba Maru. Mar protagonizado en el universo perruno. Ok, Salvador Ruiz dice Entre perros de Alejandro Almazán. Rodrigo Bastidas, el cuento El núcleo de estudio de Samantha Schweblin entra en policial con animales. No me acuerdo, yo no me acuerdo si lo leí. No lo recuerdo. Y Sara dice cómo se interpreta la bruja en el género policial. Esa te la dejo para que la respondas ahorita, Gabriel. Bueno, ese fue en el libro, y les digo, en un mes está en el repositorio ya de la UAMX para que lo descarguen gratuitamente. El libro se llama Ay, qué bonito es volar, representaciones contrahegemónicas de la brujería en América Latina. El único cuento que habla de policial y bruja es el artículo que yo escribí, pero lean todo el libro, está bien chingón. De hecho, fue el link que les pasé, bueno, el PDF que les pasé a los compañeros. Pero no sé si están aquí tus alumnos o sea del público, por eso hacía el anuncio. Sí, cierto, tienes razón. Adriana Carrión, ¿dónde está la novela neopolicial de América Latina a nivel mundial? Talabán hace comentarios sobre la decadencia de este género en Estados Unidos, pero ya está en su clímax. Pues bueno, yo no estaría tan seguro de que esté en Estados Unidos, ¿no? Tal vez de literatura impresa, tal vez, ¿no? Pero en audiovisual, para nada, creo que al contrario, me parece que está en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? Yo creo que ahí también se confunde el policial clásico, es el que ha desaparecido, lo dice muy bien en el artículo, se revive, se reinventa, el policial clásico se acabó. Yo sobre América Latina daría dos datos. Uno, Arturo Pérez Reverte vino a Mazatlán a aprender cómo se escribió una novela policial, dando un giro de tuerca a toda nuestra tradición. Y otro que salió en mi discusión del Acapulco no el sábado, no sé si han leído Eduardo, y también en la lista que decían, El secreto de sus ojos de Eduardo Saqueri. Luego hicieron una película que ganó un Oscar como mejor película extranjera, pero luego hicieron los gringos su remake. Lo trasladaron en lugar de la dictadura argentina de los 70, el tema del neopolicial. En la adaptación lo hicieron muy bien, porque lo trasladaron al Estados Unidos del 11S, lo cual reforzaría esta idea del neopolicial. Pero imagínense, nosotros que nos pasamos la vida imitando a los norteamericanos, ahora resulta que ellos eran los que imitan, parodian, reformulan la novela de un escritor argentino. Entonces no deja de ser chistoso. Sí, cierto. Y también con este ejemplo, hay un remake reciente de Luna Caliente,
Hay la versión argentina, de los 80, pero hay la versión española de Luna Caliente, ubicada en el franquismo, a final del franquismo, ¿no? Obviamente la dictadura argentina se pasa a la española. Bernal, el complot mongol, pone como ejemplo Grecia, claro, ¿no? Marsal Aquino podría ir en esa lista. Yo creo que sí, dice Perla, bueno, pregunta Perla. Lo podríamos discutir la siguiente sesión, que vamos a leer algo de Marsal Aquino, de hecho. Otra, dice, sí, supongo que a la lista de los recomendables, sí, claro que está en los recomendables. Otra novela policial alternativa es Los albañiles, de Vicente Leñero. Pero ¿saben por qué no está esa novela en el policial mexicano? Lo que les decía hace un rato. Siempre que hablan del policial es literatura de segunda y los grandes escritores no escriben literatura de segunda. Bueno, Los albañiles es una novela policial. Lo que ocurre es que no es un policial clásico imitativo. No, de eso se trataba. En medio de esta discusión hay esos sesgos hegemónicos y clasistas de nuestra teoría literaria, de nuestro ejercicio, la burocracia académica de la que se burla el miedo a los animales. ¿No? Por eso creo que no está tan considerada históricamente Los albañiles como policial, pero claro que lo pondríamos ahí en esa lista. Selva Almada, dice Maru, con Chicas Muertas tendría algo de neopolicial, pero como está hibridando genéricamente, pues creo que tiene muchas características de neopolicial, ¿no? Sobre todo como esa desesperanza actual, ¿no? Y aparte con un tema como el que trata Chicas Muertas. Atzin, la novela con animales, Bufo y Spallanzani, que es esta de Rubén Fonseca. El sapito, sí. Catedrales o tuya, de Claudia Piñeiro. Ok. Supongo que son recomendaciones. Tuya Catedrales no la conozco, pero en tuya no hay animales. Las brujas tienen relación con la figura del capo y el sicario en la literatura del narco colombiano. Ok, qué bueno que nos hace este apunto Gustavo, de Colombia. Y bueno, y al final también la bruja la podemos pensar como una manifestación de la mujer fatal, ¿no? Que también está presente en la narrativa negra de clásica, ¿no? Gabriel, ¿podrías repetir el libro de ensayos, por favor? El de la UAM, ¡ay, qué bonito es volar! La canción. Representaciones contrahegemónicas de la brujería en la literatura latinoamericana. Lupita Rivera Sánchez, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, de César López Cuadras. En la lista. Para mí es la mejor novela escrita en México, esa. Bueno, para mí no tanto, pero también está en la lista, ¿no? Sí está en la lista. Sí, no, para mí los gustos, ¿no? De cada quien. Pero me gusta porque es metaficcional, uno de los temas que salían hoy como prototípico de nuestra literatura. Sí, sí. Y también puede considerarse temporadas de huracanes como neopolicial. Ok, bueno, Bueno, ahora le dicen que es pospolicial. Cuando hablabas del neopolicial, ahora hay la categoría de pospolicial, pero creo que eso es una categoría urbana. Los escritores policiales de la Ciudad de México, créanme que tuvieron un gran conflicto cuando apareció el policial norteño, porque como en la tierra adentro iban a escribir, estaban escribiendo otras cosas. Lo curioso es que temporada de huracanes es de la costa, bueno, o se entiende por ahí, pero ha aparecido el término pospolicial. Nada más lo saco porque si ya no hayamos definido neopolicial, ahora pospolicial, me parece, por lo que yo he entendido, que es una categoría más temporal que literaria, pero bueno, después seguirá el pospolicial y así no la seguimos siempre, ¿no? Sí, añadiéndole prefijos. Ok, bueno, creo que ya hasta aquí leímos todos los comentarios, entonces vamos a empezar a darle cierre a esta sesión. Porfa, todos los compañeros y compañeras, ¿pueden encender sus cámaras? Es para ver que no se han quedado dormidos. Bueno, no sé, porque me dijeron que les pidiera. Bueno, Ale, entonces tú das el cierre o yo lo despido y digo adiós y así, o cómo le hacemos. Ya vi que ahí está.
Nada, de nuevo reiterar el agradecimiento a todos los participantes, a todos los estudiantes del curso y sobre todo a toda la gente que nos estuvo acompañando el día de hoy a través de las redes sociales, porque finalmente pues esta es una dinámica de curso que hacemos para llegar a todas las personas que por una u otra razón, sobre todo por razones de facilidad en las dinámicas de clase, no pudieron quedarse dentro de los 32, 34 estudiantes que finalmente recibimos. Les agradecemos mucho su participación, su compañía el día de hoy. A Gabriel, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, por todas las explicaciones. Fue una clase maravillosa, de verdad. Héctor, mil gracias de nuevo otra vez por la generosidad de dar este curso y pues nos vemos en una próxima edición de clases abiertas o de las otras actividades de la cátedra y de la Dirección de Literatura. Muchas gracias por acompañarnos.